Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Estoy grabando este video a pedido de amigos docentes y no docentes de Plotier, ciudad cercana a la capital Neuquén, debido a una preocupación que compartimos que tiene que ver con algunos suicidios adolescentes acaecidos en el último tiempo. Eh, lo cierto que esta información desde Plotier, si viene singularmente de una localidad propia de la provincia del Neuquén, y si quizá las razones de esa pérdida de vida de algunas personas que lo provocan por sus propios medios, estaría indicando una particularidad. Lo cierto es que se trata de un problema que se va extendiendo críticamente no solamente en esa zona, sino en muchas regiones del país y del mundo. Eh, si uno tratara de entender como la base científica de esto, es decir, tratar de encontrar las causas de un fenómeno cierto, no voy a dar aquí las cifras de cómo ha crecido el número de suicidios adolescentes y de suicidios en el mundo, pero si uno quiere tener una respuesta para abordar este tipo de problema, que es un problema complejo de carácter psicosocial, que está rodeado, digamos, de tabúes, de prejuicios, pero al mismo tiempo eh, como una oportunidad para poder entender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer cuando se presenta una situación de riesgo de suicida. Eh, Muchas son las razones por las cuales se han incrementado. Es muy probable que uno de los factores más importantes sea que el mundo atraviesa en distintas regiones no un periodo de prosperidad económica, sino lo contrario, un periodo de graves crisis económicas. Las fenomenales migraciones que hay en los países de Europa, de África y principalmente en América Latina, toda la migración que intenta dirigirse a través de México hacia los Estados Unidos, dan la muestra de una crisis económica fundamental, de razón básicamente económica, decíamos como pérdida de habilidades para poder vivir por lo menos dignamente, y en segundo lugar también crisis de tipo política. El caso más paradigmático en este tiempo tiene que ver con Venezuela, posiblemente con una enorme migración que lo hace hacia los países de América Latina y también para Estados Unidos. Pero también está ocurriendo con poblaciones de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de otros países que migran de la zona precisamente por las graves dificultades económicas para su supervivencia. Pero también hay elementos particulares que explican el crecimiento exponencial de los suicidios y tienen que ver, en razón de lo que yo voy a comentar, por otras varias causas. No las pongo como categorías, pero sí hay una fundamental que yo creo importante y tiene que ver con la constitución familiar y las razones de la evolución psicosocial normal o patológica de una persona en un ambiente familiar determinado. ¿Por qué pongo énfasis en lo familiar? Porque precisamente es el lugar en donde, el grupo donde uno se constituye subjetivamente en una persona. Quiero recordar que el concepto de grupo surge del concepto de necesidad. Y el concepto de necesidad, marcado muchas veces por el maestro Enrique Pichón Rivière, implica que no es cualquier cosa, sino es una característica propia de los seres humanos, en donde somos sujetos de necesidades, pero que solo se pueden resolver en relación con otros. Relaciones que por supuesto son complejas, son económicas, son políticas, sociales, afectivas, etcétera. Pero ¿dónde está el primer ámbito donde se desarrollan los primeros vínculos? Y esos primeros vínculos tienen que tener una positividad desde el punto de vista afectivo, de contención, de posibilidad de aprendizaje y de desarrollo que pueden marcar la vida de una persona por el resto de su vida, aun cuando no sería exclusivamente el único factor predisponente para tener no solamente la ideación, sino llegar a cometer el acto suicida. Acto que de alguna manera responde también a diversas causas que tienen que ver con los aprendizajes familiares desde ya, con los antecedentes familiares, la posibilidad de la existencia de alguna persona que lo haya hecho en el grupo familiar. Tengamos en cuenta que si bien esto no es una charla sobre ese tema, hoy está demostrado que hay una transmisión transgeneracional de vectores afectivos y emocionales que, aunque no se conozcan directamente, pueden transmitirse, digamos, de abuelos a hijos y de hijos otra vez a sus propios hijos, en ese sentido. Eh,
En otro gran tema importante desde el punto de vista de la motivación para tener la ideación suicida es, en algunos casos, la sobreexigencia. Yo creo que sería importante también meterse en algunos casos clínicos para poder entender mejor desde la perspectiva práctica. Recuerdo el caso de hace muchos años en Cutralcó, un niño excelente, niño de 10 años, que tenía una performance muy buena en la escuela. Un niño, no diría un niño prodigio, pero sí claramente y sobrevalorado, pero una vez en el supermercado en Cutralcó cometió un pequeño error, tomó una revista y robó. Descubierto el robo en un niño de una sobreexigencia moral y educativa tan grande, generó una culpa tan grande en ese niño que se suicidó. Yo esto lo conocí a través de otra persona, no directamente del grupo familiar. Pero sí tomo ese ejemplo como debe haber muchos más. En este caso, la motivación desde el punto de vista del acto suicida y la ideación tiene que ver con una fenomenal culpa. Desde ya las características de los suicidios no son todos iguales. Pero sí quiero advertir sobre uno, me parece muy importante como causal en el último tiempo. Y tiene que ver con el descomunal aumento del consumo de sustancias psicoactivas. Si uno explora detrás de algunas ideaciones y de algunos actos suicidas, va a encontrar seguramente algún componente del consumo de sustancias psicoactivas, desde alcohol, marihuana, cocaína y otras. Digo esto, ¿por qué? Porque la afectación que produce estas sustancias en el cerebro, particularmente de los jóvenes, determina que ese componente del desarrollo humano de las últimas miles de años que tiene que ver con el desarrollo del lóbulo frontal, el lóbulo frontal del cerebro que está dedicado a lo cognitivo, que está dedicado al pensamiento, que está dedicado también en parte